nombre es Ivania Lizano, soy educadora, he laborado en el Ministerio de Educación como profesora de contabilidad, directora, supervisora y actualmente soy asesora nacional en el Departamento de Supervisión Educativa. Hace un año fui diagnosticada con cáncer de mama y tuve que pasar por todo un proceso para recuperarme. Antes de mi diagnóstico de cáncer de mama, yo tenía una vida muy complicada. Siempre he sido muy exigente conmigo misma, exigente con las personas que me rodean, muy entregada a mi trabajo, muy comprometida con mi trabajo. Y creo que descuidando un poquito la parte mía, descuidando el chinearme un poquito, el cuidarme un poquito. Hace un año, cuando me diagnostican el cáncer, ya yo venía detectando algunos síntomas en mi mama. Yo sentía cuando tocaba, sentía como una pared, y me engañaba diciendo, no, eso no es nada, no, eso no es nada. Cuando ya vi que el pezón se había hundido, y sé que ese es uno de los síntomas claros del cáncer de mama, ahí fue donde ya me asusté un poquito más. Y entonces decidí ir a hacerme los exámenes médicos. Ya yo me había hecho exámenes médicos antes, me había hecho mamografía y me había hecho ultrasonido y todo estaba bien. Entonces uno, con ese que todo estaba bien, se consuela, ¿verdad? Y dice, no, todo está bien, no hace falta hacer más. Sin embargo, bueno, en julio del año pasado ya vuelvo a hacerme la mamografía y vuelvo a hacerme el ultrasonido y ya sí diagnostican el tumor. Yo creo que yo debí de haber asistido al médico antes. Apenas empecé a sentir lo durito en la mama, debí de haber acudido inmediatamente. Pero bueno, estábamos en pandemia y entonces me justifiqué en que no podíamos asistir al centro médico y que aquí que allá, y le dimos un poquito de largas. Pienso que tal vez si hubieran acudido un poquito antes, pues no habría tenido que pasar por el camino que me correspondió pasar. Pero yo creo que lo más importante es que nosotras le pongamos atención a nuestro cuerpo, que oigamos lo que nuestro cuerpo nos dice y nos pongamos atención un poquito a nosotras mismas, porque a veces por tanto trabajo, por tantas cosas, que la familia, que los chicos, estamos siempre listas para atender a todo el mundo, pero nos cuesta mucho sacar ese espacio para atendernos a nosotras mismas y buscar estar bien nosotras. La primera incapacidad que me dieron era por 3 meses. Cuando me dieron esa incapacidad, yo dije, ¿qué voy a hacer 3 meses sin trabajar? Y de hecho los primeros 2 meses yo creo que fueron terribles porque no lograba acomodarme. Pero bueno, ya después más bien me acostumbré. Pero cuando estaba en el grupo de terapia recién incapacitada, una compañera puso, dentro de un año regreso a trabajar, no, después de un año hoy estoy regresando a trabajar. Y yo decía, ¿un año? ¿Qué? Yo no puedo estar fuera de mi trabajo un año, eso es terrible. Bueno, pues estuve fuera de mi trabajo 11 meses. A los 11 meses volví a mi trabajo como supervisora en ese momento. Le dije a mi hija un día antes que yo me sentía muy nerviosa de volver, y no porque me preocupara la parte de conocimientos, que eso uno pues bien que mal se mantiene actualizado y demás, sino que me preocupaba mucho la parte, por ejemplo, de presentación personal, porque yo venía acostumbrada esos 11 meses a andar en jeans, tenis, buzo, camiseta, tenía que volver otra vez a vestirme como señora supervisora y que ya eso me daba miedo. Me daba miedo no dar la talla, ¿verdad? No aguantar el ritmo, porque claro, yo incapacitada me daba sueñito y iba y me acostaba. En cambio ya con tu horario de 7 a 3, ahí había que ponerle y no tenía que darme chance de dormir, me tenía que aguantar. Cuando llegué a la oficina bueno, primero me sentí muy contenta porque no me recibieron en la oficina de supervisión, sino que había una actividad del circuito y de la dirección regional, entonces me recibieron todos. Yo he dicho que nunca había recibido tantos abrazos en mi vida y tan deliciosos, de esos abrazos que uno de verdad siente que le llegan al alma, que son abrazos con cariñito, porque creo que todos los directores, las docentes, la gente de la oficina, las de la junta, porque esa reunión a la que fui, esa actividad era con los miembros de juntas, y las señoras de las juntas llegaban con aquel cariñito a darte abrazo. Yo lo disfruté mucho, ese volver lo disfruté mucho, y porque me exigía mi cabecita, ya no solo pensar en lo que estoy pintando, que era lo que me tenía entretenida, sino también pensar en cosas ya más
más complicadas, ¿verdad? Darle cómo le dábamos seguimiento ya al trabajo propiamente, y eso hacía que a mi cerebro le tuviéramos que exigir un poquito más. Sin embargo, también tenía el reto de volver a mi vida normal sin descuidar aquellas cosas que por el cáncer había corregido, como por ejemplo, sin dejar de dar el espacio de mi familia, sin dejar de dar el espacio que tenía para rezar, para ir al Santísimo, las cosas que ya, la pintura, los talleres de pintura, que yo ya los tenía en mi rutina y que ahora entonces tenía que volver a mi trabajo, pero sin descuidar esas cosas que también me gustan y que son importantes para mí. Cuando yo inicié mi proceso de quimioterapia, no querían dejarme salir de la casa. Querían que yo estuviera guardadita en la casa y que sin contacto con el mundo, porque es que me podía enfermar y que allá. Entonces yo fui a una cita médica y le dije al doctor, doctor, dígame qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué es lo que tengo que evitar. Y entonces él me dijo, tiene que evitar el tumulto. Y entonces yo le dije, perfecto. Cuando ya estaba subida en el carro, busqué en el diccionario de la Real Academia tumulto y decía grupo de gran cantidad de gente. Y entonces les dije a todos, mire, esto es lo que no puedo hacer, tumulto. Pero eso significa que sí puedo ir a tomar cafecito con mis amigas, que sí puedo, mientras no esté en un montón de gente. Porque la vitamina K, Y, es muy importante. Uno necesita ese espacio de calle, ese espacio de amigas, ese espacio de conversación, de salir. Yo lo disfruté mucho en mi proceso, claro, tomando las medidas de cuidado que pues, no nos queda más que tomarlas, pero sí es muy importante no encerrarse. Ya no estamos en aquella época en que cuando la gente en la calle veía un pelón, de una vez volvía a ver que se está muriendo. No, ahora como la moda es andar pelones, entonces ya uno no desentona cuando sale pelona. Entonces ya no estás tan propenso a tener que dar explicaciones de qué es lo que te está pasando, sino que la gente ya lo ve como más normal. Sin embargo, tengo que contar que fui con mis hijos a una actividad en el Museo de los Niños, yo iba peloncita y a mí no me gustó usar peluca y solo usaba turbante y casi no lo usaba, me gustaba más andar sin nada. Y entonces ese día andaba sin nada y el señor que vendía las galletas de galletas suizas, que yo llegué a comprar una, le dijo a mi marido, no, la de ella yo la invito. Y entonces yo le decía a mi marido, lo más que puedes invitarme porque me ve pelona, pero porque otra cosa me va a invitar, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien la gente ya cuando nos ve en esas condiciones sabe que estamos luchando contra algo y valora el esfuerzo que nosotros realizamos. Entonces yo creo que ya no tenemos que escondernos, podemos salir, obviamente cuidándonos, ¿verdad? Pero siempre tratando de que la vida continúe, porque no nos podemos morir en vida. Yo se lo dije a mi hijo, una vez le dije, mamá no está muerta, mamá está aquí, y mamá se levanta y hace las cosas, porque no me puedo echar a morir. Creo que es muy importante insistir en que nos autoexaminemos. El cuerpo nos da señales, y nosotros tenemos que tener la capacidad de escucharlas. Si bien es cierto, el autoexamen no es suficiente, es necesario otro tipo de exámenes médicos más detallados. El autoexamen es la primera alerta que se nos enciende. Entonces es muy importante escuchar lo que el cuerpo dice, escuchar lo que el autoexamen nos dice, sin temor. A mí me gustaba mucho, donde me bañaba y me pasaba el jabón, era donde yo sentía la pelotita en la mama. Entonces yo creo que todas nos bañamos y nos restregamos en ese momento revisemos, ¿verdad? Y obviamente sin tratar de engañarnos, ¿verdad? Porque uno dice, no, eso es normal. Bueno, si tengo un susto, mejor voy, reviso, que me revisen, y así el susto, de una vez salimos de eso.